planos individuales de falla, pero esos planos individuales de falla ya tienen ciertos patrones de orientación definidos. Bajo ese patrón de orientación definidos, el sistema de fisuramiento del macizo no es un plano de falla, es un conjunto de planos predispuestos con orientaciones definidas que convergen a familias de falla. Las condiciones de riesgo no es el plano, porque el plano por sí solito no me genera ningún problema, como es el caso. Aquí mi problema no es el plano de falla, mi problema es cómo los planos convergen. Y la única forma de que estos planos converjan aislando cuñas es que yo analice todo en conjunto. Y todo en conjunto tiene que ver no con un plano de falla, sino como un sistema de familias de discontinuidad. Por lo tanto, dentro de la caracterización que hacemos, no solamente definimos el tipo de falla, sino tenemos que determinar si los planos de estratificación, los planos de fractura, las discordancias, las exfoliaciones, las grietas, forman parte de qué familia. Diseñamos con familias de falla. Entre más familias de falla existan, las condiciones de instabilidad son mayores. Una vez que se caracteriza los tipos de falla y cuántas familias de estas determinan las condiciones de fisuramiento dentro del macizo, se tiene que determinar qué orientación tienen. La orientación es fundamental en la forma en que éstas convergen, determinando así las cuñas que pueden ser inestables dependiendo de la orientación también de la obra. Es por eso que cada plano de discontinuidad tiene una orientación basada en ciertos datos geológicos que hemos llamado buzamientos, rumbos y echados, que conforme a esa orientación yo puedo definir que este plano de falla tiene una orientación similar a este. Consecuentemente, estos planos convergen en una familia bajo una orientación común y que dependiendo de cómo converge esa orientación de ese plano de falla de esta familia, pueden converger con la orientación de este plano de falla de estas familias, formando así internamente el espacio geométrico de las cuñas. De esa forma, si quiero saber qué tamaño y forma tienen los bloques de roca intacta, es fundamental establecer la orientación de los planos. Pero no solamente la orientación de los planos determina la forma de las cuñas y el tamaño de estas. Determina si estas pueden ser inestables dependiendo de la orientación que le voy a dar a la obra. Dentro de esas condiciones preexistentes de las continuidades también tengo que determinar el espaciamiento. El espaciamiento, ya les dije, es la distancia que hay entre discontinuidad y descontinuidad de una misma familia. Esta distancia entre este plano y este plano tiene un espaciamiento. Un espaciamiento que entre más pequeño sea los bloques son más pequeños y consecuentemente los planos de debilidad y las condiciones de estabilidad son mayores. La persistencia o la continuidad de los planos tiene que ver con la extensión de los planos de falla. Una cosa es que el plano de falla sea interrumpido, con lo cual la persistencia prácticamente es baja, a que el plano de falla sea continuo y se extienda en una longitud sumamente grande.
Entre más persistencia en la extensión de los planos de falla exista, las condiciones de inestabilidad se vuelven más grandes y más severas en cuanto al efecto dominó. Y no solamente estoy hablando entonces que se me desprende una cuña, no estoy hablando del desprendimiento de cuñas aisladas, estoy hablando que si la extensión de las fallas se proyecta en longitudes muy extensas dentro de la misma masa rocosa, pues entonces mi problema tiene que ver no solamente con este bloque, tiene que ver con los bloques que están acá, bajo un efecto que tiene que ver con la continuidad de la transferencia de la inestabilidad de los bloques bajo el efecto dominó. Pues entonces eso también lo tenemos que caracterizar. La rugosidad. La rugosidad tiene que ver mucho con los planos de falla, con la forma de estos planos y con la textura de la roca, con el tipo de roca. Dependiendo de la rugosidad es la resistencia. Es decir, ya existe el plano de falla, sí, pero no porque exista los planos, los bloques se van a deslizar. Para que los bloques se deslicen, no solamente tienen que ser predispuestos bajo una orientación a que estos puedan fallar. Una cosa es tener los bloques y que estos sean predispuestos a que fallen. La otra es que venzan la resistencia a través de los planos de debilidad. Y un parámetro fundamental que mide la resistencia al corte a través de esos planos de debilidad tiene que ver con la rugosidad que se establece a través de esos planos de vida. La resistencia en las paredes también es un parámetro fundamental que tiene que ver con la resistencia al corte. La resistencia en las paredes tiene que ver con el grado de alteración de la masa rocosa y que puede generar debilidad en la matriz, de tal manera que podemos tener discontinuidades totalmente cerradas, en el cual aparentemente la resistencia al corte sea sumamente grande entre bloque y bloque a través de la discontinuidad. Pero si a través de esa discontinuidad las paredes de la roca son débiles por el proceso de alteración en el cual ha pasado, pues entonces, aunque la grieta o la discontinuidad, perdón, aunque la discontinuidad esté cerrada y se manifieste muy rugosa, independientemente, la alteración de la roca puede provocar una pérdida de resistencia al corte muy grande en esa zona y consecuentemente las condiciones de riesgo en cuanto al deslizamiento de las cuñas pues es sumamente grande. Dentro de la resistencia al corte en los planos de debilidad no solamente tiene una implicación directa la rugosidad y la alteración de las paredes de la roca, mucho tiene que ver con la abertura de estas paredes. Si existe abertura en las discontinuidades, entonces existe poco contacto roca-roca. Entre menos contacto roca-roca haya, pues entonces existe menos resistencia al corte. Con lo cual, la posibilidad del desprendimiento de las cuñas o desplazamiento de estas aumenta. Sobre todo, si la abertura de la discontinuidad va aumentando. La abertura en la discontinuidad no solamente me determina condiciones muy críticas en el riesgo en cuanto a la resistencia al corte del macizo, sino que también me dice que a través de discontinuidades más abiertas, el macizo se vuelve más deformable. Puedo tener mayor condición de asentamiento o puedo tener mayor deformación y afectaciones a estructuras como resultado del reacomodo de los bloques de roca en función al tamaño de las aberturas de las discontinuidades. Pero también, entre más abertura yo tenga en las discontinuidades, pues tengo una mayor velocidad en el movimiento del agua.
lo cual hace que el macizo sea más permeable. Y le repito, una de las condiciones más grandes de falla tiene que ver con el movimiento del agua. Un macizo rocoso con discontinuidades abiertas es sumamente inestable. A lo mejor no cuando hacemos la obra, pero cuando se dé la temporada de lluvias y el agua migre al interior del medio geológico y se mueva como corrientes de agua subterránea a través de estas aberturas, van a poner en riesgo todos aquellos bloques que converjan de acuerdo a su orientación a una dirección preferencial de desplazamiento y disminuyan mucho la resistencia del macizo. Si las discontinuidades están abiertas, hay que especificar, jóvenes, si ese espacio está vacío o tiene algún relleno, porque este relleno me puede dar, uno, cierta resistencia al corte que aumente la fricción dentro del macizo, o que por el contrario, me disminuya la resistencia al corte si es que el relleno es un material plástico. A su vez también el relleno puede darme cierta resistencia al flujo del agua, con lo cual disminuyo su permeabilidad. Y hay que establecer hasta dónde el relleno me puede ayudar a que el flujo del agua no provoque condiciones de inestabilidad cuando éste se pueda dar. Porque existe una gran relación entre el relleno y el movimiento del agua. Hay que establecer si antes de hacer la obra ya existen filtraciones de agua. Porque una cosa es diseñar un macizo en el cual las condiciones están secas y que a lo mejor esas condiciones nunca van a cambiar. Y otra cosa, jóvenes, es saber que ya en el macizo existe movimiento de agua a través de los planos de discontinuidad y establecer el caudal. Es fundamental establecer qué cantidad de agua se está moviendo, porque dependiendo a la cantidad de agua, va a depender la presión de poro que podamos tener. Y consecuentemente va a depender las fuerzas de filtración que, aunadas al peso propio de los bloques, pues pueden hacer, jóvenes, que esos cuñas puedan ser desprendibles. De tal forma que todo este sistema de fisuramiento no solamente me provoca el tensor de esfuerzos que pueden provocar la falla a través de los bloques de roca intacta y del tamaño que tengan estos, sino también me da ciertas condiciones de resistencia que tengo que evaluar. Y con esa evaluación, aunque sea subjetiva, puedo definir condiciones de riesgo que puedo meter dentro de ciertos criterios de diseño con el fin de establecer bajo esos criterios de diseño la forma de cuantificar la posibilidad de inestabilidad, de inestabilidad del macizo y llevar a cabo no solamente la predicción de las condiciones de riesgo de la obra, sino en dónde se van a dar esas condiciones, cómo pueden ser, cuántos bloques o cuánta zona afectaría y cómo tengo que estabilizarla bajo el diseño adecuado de los elementos de soporte, como pueden ser revestimientos provisionales, revestimientos permanentes, sistemas de anclaje, marcos de acero. Es decir, una buena caracterización de estas condiciones me puede ayudar mucho a evaluar la forma en que voy a llevar a cabo mi diseño y cómo garantizar la estabilidad de la obra que pretendo construir. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bien, jóvenes.